espeluznante, pero bueno, le vamos a pedir a una de las mayores especialistas que tiene nuestra patria, nuestro país, desde el punto de vista del periodismo, una opinión, que es Mariana Carvajal. Mariana, ¿cómo andás? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saben que no escuché cuál frase, pero me imagino cuál. Bueno, pero lo La escuchaste. que se refiere a que el gobierno rechaza la diversidad y la orientación sexual que no esté alineada con la biología, esa Sí. barbaridad que dijo. Eso. Mira, realmente lo de ayer del ministro fue, yo no sé si decirlo vergonzoso, patético. Se presentó, estuvo citado por la Comisión de Mujeres y Diversidad y fue con todo el séquito de sus colaboradores y empezó a leer, ¿no? Él tenía que decir, básicamente la citación tenía que ver con explicar cuáles eran las políticas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia por razones de género, que pasó de haber estado en el Ministerio de Mujeres, después en una subsecretaría en Capital Humano, y después se diluyen esas responsabilidades, que es una responsabilidad del Estado Nacional por una ley, por la ley 26485, no es un capricho, no es algo aleatorio, sino que está establecido que el Estado Nacional tiene que hacerse cargo de esas tareas, y ahora están diluidas en unas secretarías que dependen del Ministerio de Justicia que encabeza Cunio Libarono. Y empezó a leer, y uno no sabía si es que no sabe leer, si nunca había agarrado ese texto, entonces leía mal, porque llegó a decir, mirá la barbaridad que llegó a decir, en un momento tomó como estrategia para defenestrar la gestión del Ministerio de Mujeres, lo que habían dicho organizaciones de la sociedad civil feministas, cuestionando o reclamando más políticas, más eficiencia. Entonces tomó eso como para justificar el cierre. Y citó tan mal que en un momento, no solo que ya salieron a desmentirlo, esas citas que había tomado, que llegó a decir que Maricel Zambrano había dicho tal cosa. Sí. Y en realidad es el nombre de un observatorio de femicidios de la Casa del Encuentro, que lleva el nombre de una víctima de femicidio, para que te des una idea de que no tenía ni idea que estaba leyendo, que estaba diciendo. Eso por un lado, que la Casa del Encuentro salió a aclarar que ellos apoyaban el ministerio, lo que reclamaban era mayor eficiencia en las políticas, y aclaran este punto, no solo que había nombrado mal la Casa del Encuentro, el nombre de la organización, sino que había tomado como si esta víctima de femicidio había dicho algo sobre el ministerio, una barbaridad que estoy diciendo, ¿no? Sí, con lógica de troll, digamos, una lógica de troll. Es decir, un ministro de Justicia de la Nación y usa lógica de troll, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Bueno, después establece todo el tiempo la frase que él dice es: la violencia no tiene género, que esto es lo que viene sosteniendo el presidente Javier Milei y tiene que ver con una postura negacionista de la existencia de una problemática que es estructural, que no es solo de Argentina, que está reconocida a nivel mundial, que el machismo que atraviesa las sociedades hace que algunos hombres consideren a su pareja como parte de sus posesiones, al punto que se apropian de sus vidas y en los casos más extremos las matan. Esto existe, no lo imaginamos. Por algo existe una oficina de violencia doméstica en la Corte Suprema de la Nación, por algo hay leyes específicas para brindar asistencia y brindar acompañamiento y algún tipo de respuesta de parte del Estado frente a esta desigualdad que viven muchas mujeres en el ámbito del hogar, que es la violencia doméstica, pero en otros ámbitos también donde se manifiesta esta violencia. Bueno, su latinillo, la violencia no tiene género, y todo lo remite al Código Penal. O sea, la única solución para enfrentar esta problemática es el Código Penal. Sabemos que no todas las consecuencias de la violencia de género están tipificadas en un delito, porque la violencia de género en sí misma no es un delito, sino las consecuencias, por ejemplo, lesiones leves, lo vemos ahora en la causa que se lleva adelante a partir de la denuncia de Fabiola Yáñez, ¿no? De violencia, puede ser lesiones leves, graves, puede haber violencia psicológica y eso que se manifieste con qué, ¿no? Con, bueno, si tuvo algún problema psíquico, qué consecuencias le trajo, etcétera. Bueno, todo eso lo niega o lo desconoce y vuelve a esto de que
para eso está la división de poderes, para eso está la fiscalía, la justicia, sin dar ningún tipo de respuesta de política pública. Eso es lo grave, es un desconocimiento que uno no sabe si es brutalidad, es bruto, es ignorante o es un posicionamiento político del negacionismo, como vienen haciendo partidos extremistas de la extrema derecha como Vox, que tiene en España esta misma posición, ¿no? Entonces me parece gravísimo porque no solo fue la disolución, el vaciamiento de las políticas que se venían desarrollando, que bueno, no te gusta un ministerio, no tengas un ministerio, total, eso es una prerrogativa del Ejecutivo de armar el gabinete, todos los presidentes lo hacen, ¿no? Crean más ministerios, crean otros, desaparecen unos, pero sí tenés que tener la institucionalidad, porque eso está establecido por ley, y lo tenés, y como compromisos que asumiste al suscribir tratados internacionales como la Convención de Belén do Pará, que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. O sea, no es capricho. Entonces, esto es lo grave. Esta semana nos enteramos que el programa, que era el mayor programa que tenía la Nación, establecido a través del Ministerio en su momento, de mujeres, el acompañar, que consistía en algo que veníamos reclamando desde los feminismos, que para que una mujer pueda salir de una situación de violencia necesita autonomía económica. Muchas veces todos conocemos situaciones de mujeres que se quedan porque no tienen a dónde ir, porque tienen qué voy a hacer con mis hijos, cómo voy a seguir alimentándolos, ¿no? Todas estas situaciones le pasan a una mujer. ¿Qué hicieron ahora? Bueno, el acompañar ya era poco, ya se reclamaba que tenía que ser durante un año la entrega de un subsidio que es el equivalente a un salario mínimo vital y móvil. ¿Qué hicieron? De 6 meses, que era lo que venía estando, lo pasan a 3 nada más. No solo eso, sino que dicen, para recibirlo tenés que hacer la denuncia policial y judicial. Y sabemos que la mayoría de las mujeres no hacen denuncia. ¿Por qué? Por varios motivos, te voy a decir. Si uno ve las estadísticas de femicidio, solo el 20% de las víctimas de femicidio había hecho la denuncia. Pero la mayoría no lo hace. En general es un 15% las que piden ayuda. Primero que no saben a dónde, o tienen miedo que él se entere, que llegue la citación. Imagínate que llega la citación a tu propia casa. Entonces vos te vas preparando para la salida del hogar o para poder hacer la denuncia, yendo a grupos de ayuda mutua o con asesoramiento. Te vas fortaleciendo porque como te estuvo destruyendo la autoestima y te estuvo destruyendo con esa violencia psicológica que suele acompañar a la violencia física, vos te creíste que te merecías esa violencia. Entonces no estás preparada para enfrentar un juicio, sabemos lo tortuoso que es la justicia, cómo revictimiza, cómo no le cree a las mujeres. Entonces, exigir que las mujeres, además, que están viviendo esta situación, tengan que hacer la denuncia, es desconocer completamente los mecanismos de cómo funciona la violencia por razones de género. Entonces, son todos retrocesos, uno no sabe si digamos, a qué se deben, ¿no? Si realmente es la ignorancia, evidentemente hay un negacionismo. Y otra cosa grave que pasó ayer, que te lo agrego, es que él fue acompañado por una hinchada, que siempre los ministros llevan a su gente para que los aplaudan, ¿no? Porque saben que pueden tener escenarios adversos y esto es razonable. Pero ¿con quiénes fue? Se veía en el chat, yo seguí la presentación de manera virtual, y se veía en el chat de Diputados TV, o sea, donde quienes estaban del otro lado podían participar, que había un trabajo de gente que estaba, porque repetía permanentemente lo mismo, ¿no? Como que había como cierto ejército ahí trabajando, claro, sí. Y los que estaban presentes también, porque después se identificaron algunas personas y que habían sido, él dijo que no habían ido con él, después los asumió una diputada de La Libertad Avanza, Villaverde, pero después trascendió que era el mail que había mandado con los nombres, diciendo que iban a acompañar el propio ministerio, y era gente vinculada a lo que se llama el movimiento de denuncias, que las denuncias de violencia de género son falsas, hay un observatorio de denuncias falsas, hay estos grupos de padres alejados de sus hijos por razones de denuncias de abuso sexual contra sus hijos. Bueno, esa gente fue la que aplaudió y acompañó al ministro y que lo estuvo apoyando también desde el chat de la transmisión virtual. La verdad, para mí es gravísimo. Sabemos que Puño Libarona
ha defendido violadores, ¿no? Su estudio, narcotraficantes, de hecho era el abogado de Alperovich, condenado obvio, por sí, claro. el ex gobernador de Tucumán, condenado por abuso sexual, por violación. No sé, una se queda sin palabras, porque y esta sensación, bueno, quedó ahí, le respondieron varios diputadas y diputados frente a esto, ¿no? Y señalar, nosotros no respetamos, no reconocemos la diversidad y la orientación sexual, es gravísimo, está en leyes también. De hecho, ahí mismo el diputado Paulón del socialismo y el presidente de la coalición cívica, que se presentaron, dijeron que ellos eran gays, bueno, lo enfrentaron, digo, es grave, es muy grave lo que está pasando.